¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio, lunes 24 de julio. Hemos tenido ya como antesala sendos mensajes de Monseñor Romero que dan fe de la calidad de pastor que hemos tenido en este pueblo, en este querido pueblo, El Salvador. Pero Monseñor Romero no es propiedad privada del Salvador, Monseñor Romero es del mundo. Y sus aplicaciones de la palabra de Dios a la realidad, y la realidad aplicada a la palabra de Dios, que es un bonito círculo hermenéutico, esto da pie a que estemos frente a un profeta, frente a un santo, frente a un doctor de la iglesia. El día de hoy no es ninguna excepción. Hay un mensaje de Monseñor Romero precisamente sobre aquello que Dios en el Éxodo llama tierra que emana leche y miel. Tiene una palabra, Monseñor, sobre esto. Por eso hoy con autoridad vamos a escuchar a Monseñor hablándole a los ateos y las ateas. Admiramos sus luchas, pero están incompletos. Les falta. ¿Qué les falta? La trascendencia. Y Monseñor va a justificar esas palabras. Monseñor está describiendo ya el proceso de liberación del Éxodo, todo un proceso de cómo el nombre Moisés, Salvador, el nombre de Dios, soy el que soy, el que estaré, el que estuvo, presencia dinámica. Y hoy va a explicar la palabra Jesús. Jesús significa Yahvé salva, Jehová salva, Dios salva. Esto es el nombre Jesús. La frase para hoy dice lo siguiente: ningún pueblo tiene tierra que emana leche y miel. Pero ya ese afán de liberación, ese afán de hacer un pueblo más justo, ese afán de arrancar de la opresión y de la injusticia a los pobres y a los oprimidos, es voluntad de Dios, que no los quiere así, sino que se ponga en camino hacia una tierra prometida que no se encontrará en este mundo, pero que sí pasa por este mundo. Y que esta tierra tiene que ser ya una antesala de ese cielo donde de verdad está la tierra nueva, el cielo nuevo, donde hay verdaderas riquezas que emanan leche y miel. Hasta ahí la frase. Es que fácilmente cualquier antiliberación, antiliberador, puede decir: déjense de estar hablando eso de tierra que emana leche y miel. El proceso es lo importante. El proceso es lo importante. Lo importante es que un pueblo clama a Dios: libéranos, liberación, Dios. Y Dios escucha ese clamor. Al mismo tiempo, Dios busca las personas idóneas para que hagan efectiva esa liberación. La decisión está tomada. Hay que liberar a ese pueblo. Los líderes y lideresas ya están listos. En este caso Moisés, en este caso Jesús, ya están listos. Ahora Dios empuja el proceso y sucede la liberación. Todos los procesos liberadores son así. El pueblo clama, Dios escucha. Dios busca líderes, lideresas, los líderes y lideresas aceptan, ya están las condiciones. Y Dios empuja el proceso liberador. Y nunca un proceso liberador ha fallado. Todos los procesos liberadores han tenido éxito.
Oigamos a Monseñor. Y lo tercero que se revela hoy en el Viejo Testamento y que luego pasa a ser como el hilo de oro de todo el Nuevo Testamento, la voluntad de Dios de librar de la esclavitud a los pueblos. Se trata ahora de Israel y le dice a Moisés que él es el instrumento. Y aquí oímos, queridos hermanos, unas palabras que podía decir Dios del pueblo del Salvador. He oído los quejidos, los lamentos de mi pueblo. Llégame hasta oído el dolor, la opresión de ese pueblo. No lo quiero dejar abandonado. He decidido liberarlo y tú vas a ser el conductor de esa liberación. Esta voluntad hace nacer la historia del Éxodo. Desde entonces Moisés trabaja para arrancar de las garras de la esclavitud de Egipto a un pueblo que lo conducirá a través de las vicisitudes difíciles del desierto hasta la tierra santa. Tierra, le dice Dios ahora, que emana leche y miel. Estaba revelando algo más allá que Israel, Dios. Estaba diciendo también, es el camino de la historia. Ningún pueblo tiene tierra que emana leche y miel, pero ya ese afán de liberación, ese afán de hacer un pueblo más justo, ese afán de arrancar de la opresión y de la injusticia a los pobres y a los oprimidos, es voluntad de Dios, que no los quiere así, sino que los ponga en camino hacia una tierra prometida que no se encontrará en este mundo, pero que sí pasa por este mundo, y que esta tierra tiene que ser ya una antesala de ese cielo donde de verdad está la tierra nueva, el cielo nuevo, donde hay verdaderas riquezas que emanan leche y miel. Por eso, hermanos, la presencia de estos cadáveres aquí entre nosotros nos están diciendo la verdadera dimensión de nuestra confianza en Dios. Aquí, y sin duda que me escucharán, muchos políticos, muchos que sin fe en Dios están tratando de hacer una patria más justa. Pero les diré, mis queridos hermanos ateos, mis queridos hermanos que no creen en Cristo ni en la Iglesia, noble es su lucha, pero no es completa. Déjense conducir por estos planes de Dios, por estos proyectos de la liberación verdadera. Incrusten su afán de justicia en estos proyectos que no terminan en la tierra, sino que le dan a los proyectos de la tierra la verdadera fuerza, el verdadero dinamismo, la verdadera proyección, la verdadera esperanza, la trascendencia. San Pablo entonces, recordando que la última acción con que culminaba aquella historia del Viejo Testamento, el último acto más culminante de la actividad de Dios en la historia de Israel, fue cuando floreció en el Hijo de Dios que se hizo hombre, y el mismo Dios le manda poner un nombre parecido al que reveló en el Sinaí, Jesús, que en hebreo es una contracción, Yeshua, quiere decir Yahvé salva. Jesús, nuestro Cristo, el que va a estar presente en nuestra Eucaristía de esta mañana, es el Yahvé eterno, pero hecho presencia humana en Cristo, que va a ser presente en todos los momentos de los pueblos cristianos o no cristianos, la acción de Dios, que tiene siempre el proyecto indeclinable de liberar de las injusticias a todos los pueblos del mundo. Llegamos a la sección de la palabra de Dios, en sintonía con lo que estudiábamos en la primera parte de hoy. Vamos a ver ya el proceso de liberación en su máxima expresión, la salida. Vamos a ver la salida de Egipto. Todavía no han cruzado el mar,
pero ya salieron. Ahí va Dios con ese pueblo. Los opresores están interesados en que el pueblo no se libere. Vamos a ver esa epopeya del Éxodo aquí precisamente en el libro del Éxodo capítulo 14 versículos del 5 al 18. Dice lo siguiente: en aquellos días, cuando comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado, el faraón y su corte cambiaron de parecer sobre el pueblo y se dijeron: ¿qué hemos hecho? Hemos dejado marchar a nuestros esclavos israelitas. Hizo preparar un carro y tomó consigo sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y los demás carros de Egipto con sus correspondientes oficiales. El Señor hizo que el faraón se empeñara en perseguir a los israelitas mientras estos salían triunfantes. Los egipcios los persiguieron con caballos, carros y jinetes y les dieron alcance mientras acampaban en Feirot frente a Baal Zafón. Se acercaba el faraón. Los israelitas alzaron la vista y vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos y muertos de miedo gritaban al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Nos has traído a morir en el desierto? ¿Qué es lo que has hecho sacándonos de Egipto? ¿No te lo decíamos en Egipto? Déjanos en paz y serviremos a los egipcios. Más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no tengan miedo, estén firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Esos egipcios que están viendo hoy no lo volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes. Ustedes esperen en silencio. El Señor dijo a Moisés: ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar a pie enjuto, que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus guerreros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Voy a hacer una pequeña y gran diferencia entre la gente que no conoce el plan de Dios y la gente que conoce el plan de Dios. Moisés conoce el plan de Dios. Aarón conoce el plan de Dios. La muchedumbre no conoce el plan de Dios. Ayer, cuando estábamos compartiendo el Evangelio de Mateo con el grupo de laicos y laicas, misioneros Madre Marcelina allá en el asilo de Armenia, yo les decía que el éxito de la iglesia es que la jerarquía no esté en contra del pueblo, que el pueblo no esté en contra de la jerarquía, que haya armonía entre los dos. El que no conoce, que confíe en el que conoce la voluntad de Dios. El que no conoce los planes de Dios, que confíe en el que conoce los planes de Dios. Esta fusión y fundición entre
jerarquía, Monseñor Romero, y el pueblo del Salvador, pueblo de Dios, fue lo que hizo posible el inicio de un proceso de liberación aquí en El Salvador. El que no conoce, que confíe en el que conoce. Esto está pasando en Egipto. El faraón, por las 10 plagas, decide que se vayan. Después se arrepiente. ¿Qué vamos a hacer sin los esclavos? Somos una sociedad esclavista. Si los esclavos se liberan, estamos perdidos. Esto es todo un compendio de realidad nacional. A los poderosos les conviene tenernos de esclavos. Ellos no pueden vivir sin nosotros, los esclavos. Pero cuando yo, esclavo, decido liberarme, el poderoso va a hacer todo lo posible para que yo no me libere, porque él no puede vivir sin mí. Yo sí puedo vivir sin él, porque los esclavos somos de bajo presupuesto. Ellos no pueden vivir sin mí, sin nosotros, porque ellos son de alto presupuesto. Ellos, si no tienen millones, no pueden vivir. Yo, si tengo $10, yo resuelvo. Si no tengo yo, me da mi vecino. Nosotros resolvemos entre nosotros los pobres. Cuando el pueblo pobre decide liberarse, tiembla el poderoso. Dios, como decíamos en la primera parte, escuchó el clamor del pueblo. El pueblo clama, quiero liberación. Dios escucha al pueblo y Dios busca liberadores. Gloria a Dios cuando los encuentra. Y cuando les propone el plan liberador, no dicen, yo en eso no me meto, Señor. No, dichoso el pueblo cuando encuentra un líder o una lideresa, y cuando Dios le propone un plan de liberación, acepta y dice, no importa, si me matan, no importa, lo que quiero es que mi pueblo sea libre. Dichosos los pueblos que tienen caudillos, líderes, lideresas, que aceptan el plan de liberación. Esto es el Éxodo. Ya salió el pueblo, está frente al mar. Ahí viene Egipto con todo su faraón y todos sus ejércitos, sus oficiales. 600 carros, vienen todos para decirle, váyanse de regreso, los necesitamos como esclavos. El pueblo no conoce la voluntad de Dios. Moisés sí. Tranquilos, Dios peleará por ustedes. Tranquilos. Moisés conoce el plan de Dios. Mañana vamos a ver la travesía, primero Dios. Es interesante ver un proceso liberador. El Evangelio de hoy, Mateo 12, 38 al 42, dice lo siguiente. En aquel tiempo, algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver un signo tuyo. Él les contestó, esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo. Pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Me imagino yo la paciencia de Jesús. Los escribas y fariseos
le dicen a Jesús, danos una señal. En Mateo, ayer que estudiamos el Evangelio de Mateo, espero que usted también haya visto ese video y lo analice, lo estudie, de repente lo perfeccione. Veíamos cómo en Mateo, Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés y a la iglesia como el nuevo Israel. Y los letrados y los escribas, fariseos, le dicen a Jesús, danos una señal. Y no ya escucharon el sermón de la montaña, Mateo 5, 6 y 7. Y no ya vieron la cantidad de signos que ha hecho, curado leprosos, sordomudos, endemoniados. No ya escucharon la instrucción que les dio a los 12, ahí estaban ellos. Y ahora le piden una señal. ¿Quieren una señal? Lo que queda en evidencia es que los fariseos y los escribas no están dentro del proceso de liberación. No entienden del proceso de liberación. Los escribas y los fariseos se comportan como el faraón. Quieren que el pueblo siga siendo esclavo, esclavo de ellos, de los escribas, los fariseos del Sanedrín, esclavo del templo, esclavo del sábado. Estos escribas y fariseos no están en la dinámica de la liberación. No se alegran de que un sordo oiga, de que un ciego mire, de que un paralítico quede normal. No están de acuerdo con que el bienaventurado, el dichoso, el bendito sea el pobre y no el rico. No están dispuestos a acompañar el proceso de liberación. ¿Quieren una señal? No se les va a dar más señal. La de Jonás es suficiente. Jonás, Dios lo busca para que vaya a predicar a Nínive. Allá está Nínive, para allá agarra Jonás. Jonás, allá te dije, no, pero yo voy para allá. Jonás no quería que se convirtiera en Nínive, porque Nínive es una ciudad pagana. Finalmente, después de la experiencia de 3 días, simbólicos, esto no es literal, 3 días en una ballena, en un cetáceo, Jonás, vaya pues, voy a ir a Nínive. Nínive, una ciudad grande que no existe lógicamente. 3 días necesitaba para atravesar la ciudad, para atravesarla, no para evangelizarla, 3 días para atravesarla. Jonás predicó 1 día y la noticia llegó al rey y todos se convirtieron. Y Jesús lleva tanto camino predicando, sanando, no solo 1 día como Jonás, años, 3 años predicando Jesús. Y estos todavía le piden una señal. No habrá señal más que la de Jonás. A Jonás, Dios lo manda para allá y agarraba para acá. Pero cuando Jonás predicó donde tenía que predicar, con 1 día fue suficiente que todo el pueblo se salvara. Aquí hay alguien más que Jonás. Y por eso Nínive va a condenar a esta ciudad. Y la reina del sur, es que ella venía de tierras lejanas, había escuchado de un tal Salomón, vino y se convenció. La reina de Saba, la reina del sur, ante la sabiduría, las palabras de Salomón. Y aquí hay alguien más que Salomón. De esto yo puedo sacar alguna conclusión. No es justo que cualquier lector, voy a decir una barbaridad, pero cualquier lector de la palabra de Dios, católico o no católico, no es justo
que le den el mismo valor a la palabra de Jesús que a la palabra de Salomón. No es justo que le den el mismo valor a la palabra de Jesús con la palabra de Moisés. No es justo. Jesús es Jesús, Salomón es Salomón, Moisés es Moisés, David es David. Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la palabra que debiéramos escuchar. Voy a decir la barbaridad. Yo camino por las calles de Santa Tecla, San Salvador, Soyapango, y a veces me encuentro hombres que andan usando la kipa, ese gorrito hebreo, y digo, van al revés. En vez de que los hebreos se hagan cristianos, los cristianos se están haciendo hebreos. Van al revés del Evangelio de Mateo. Los respeto. No sé si se están circuncidando, pero la circuncisión quedó en el pasado. Lo que vale hoy es el bautismo. En vez de avanzar, van retrocediendo, orgullosos ellos, vestidos de negro y su kipa. Van para atrás. Hace 2000 años vino Jesús y dejó el Antiguo Testamento y inauguró el Nuevo Testamento. Somos parte de un proceso de liberación. Monseñor Romero es verdaderamente un nuevo Moisés, liberando a su pueblo. Bendiciones para todos y para todas.